en las colinas del norte de Pennsylvania, donde el musgo se aferra a los viejos portones de hierro y el tiempo se enreda en la corteza de los sicomoros, hubo una vez una construcción sin dirección. Los lugareños le dieron muchos nombres: la casa de la colina, el hogar de la santa, la granja silenciosa. Sin embargo, sobre el arco de su entrada oxidada aún podía leerse grabado en la piedra: casa de restauración de hora para chicas extraviadas. 1862, nadie pronuncia ya ese nombre. La mampostería colapsó hace mucho tiempo, devorada por enredaderas y hojas húmedas. El sendero que conducía a la cima desapareció bajo zarzas y décadas de olvido. Podrías vivir a 20 metros de sus huesos y jamás saber que existió. Eso era exactamente lo que la iglesia quería. Pero los muertos siempre encuentran una forma de arañar la superficie. No la buscaba cuando hallé el libro de registros. Era mediados de octubre y la universidad me había enviado a ayudar en la catalogación de los archivos parroquiales del ya extinto obispado de Rams Hollow, solo otro encargo de investigación, nombres, fechas y partidas de bautismo garabateadas que apenas podía descifrar. Entonces, dentro de una caja mal rotulada con avisos funerarios, apareció un diario encuadernado en cuero, quebradizo y sellado con un listón negro. Olía a moho y a vinagre en la portada, con letras doradas descascaradas. Inventario. Casa de restauración de Santa Llora. 1862 a 1891, ese nombre otra vez. Jamás lo había escuchado. No había archivo ni registro, ni mapa en los documentos diocesanos. Pero en el libro había 143 entradas, cada una con un nombre de pila seguido de un número y una última columna marcada: destino. La mayoría decían simplemente partida, sin fechas, sin detalles. Algunas solo tenían una X y otras nada. No había cartas de salida, ni registros de adopción, ni notas de traslado, solo nombres. Clara, Justine, Rosalín, Elsie, nombres grabados en tinta desvaída, nombres que nadie había pronunciado en más de un siglo. Y fue entonces cuando comenzaron los sueños. El origen de Santa Llora jamás apareció en los boletines oficiales de la iglesia, pero al reconstruir susurros de correspondencias archivadas y viejas notas de inspección, fue tomando forma una imagen. En 1861, con la nación en guerra y los orfanatos públicos saturados, la hermana Agatha Bell, una monja de clausura de Baltimore, con fama de visiones de la Virgen, propuso la creación de un reformatorio moral para muchachas de inclinaciones impuras. La idea era simple: eliminar la tentación del mundo. Eliminando a las chicas del mundo. Halló una ladera a 17 millas de la ciudad de Carrollton, un terreno boscoso antes de una maderera. La Orden de Santa Josefina adquirió discretamente la escritura. En 8 meses la piedra ya estaba colocada. No levantaron una escuela, sino una fortaleza. Santa Llora constaba de un pabellón residencial, una capilla con campanario, dependencias de servicio, campos agrícolas y un incinerador junto a la lavandería. Sus muros tenían 45 centímetros de grosor. Las ventanas eran estrechas y altas. Las puertas se cerraban con cerrojos desde afuera. No había líneas de telégrafo, ni visitantes, ni registros públicos. Lo que sí había era disciplina, doctrina y silencio. Las primeras 12 muchachas llegaron en el invierno de 1862. Tenían entre 9 y 16 años. Algunas eran huérfanas, otras provenían de familias acomodadas que pagaban matrícula para ocultar a sus hijas tras actos de desafío, promiscuidad o simple exceso de ingenio. A cambio se les prometía salvación moral, pero la salvación tenía un precio. Según fragmentos de cartas de un antiguo cuidador llamado Elías Furlow, descubiertas décadas después en la parte trasera de una Biblia, a las chicas se les quitaba el nombre al llegar. Se les asignaba un número, se las uniformaba con lana gris, se les cortaba el cabello y se les arrebataba la voz. Deben ser como corderos, escribió, silenciosas y limpias antes del sacrificio. La madre Ágata no se veía a sí misma como carcelera, sino
como partera mística, guiando a muchachas impuras hacia la santidad mediante el sufrimiento. Creía que el pecado estaba incrustado en los huesos y que la penitencia requería excavación. Sus métodos imitaban prácticas ascéticas antiguas, ayunos, flagelación, largos encierros en cuartos oscuros llamados cámaras de reflexión. Su segunda al mando, la hermana Marcela, había servido en un convento penal francés. Ella supervisaba la disciplina y la corrección física. Según una nota, en el margen de un informe de inspección, Marcela llamaba a los moretones las flores de la obediencia. Luego estaba la hermana Eugenia, una antigua boticaria que guardaba un gabinete con brebajes y hierbas para purificaciones espirituales. En realidad administraba sustancias que borraban la memoria, rompían el sueño e inducían visiones febriles, las cuales luego se usaban como confesiones. El personal rotaba en grupos de 3, siempre en silencio, siempre vigilando. Los diarios eran confiscados, las cartas reescritas o destruidas. Se les decía a las chicas que nadie las creería hasta que dejaban de intentarlo. La última mención pública de Santa Ayora data de la primavera de 1865. Un párrafo en un boletín parroquial local decía: alabamos la continua labor de la Madre Vale y sus hermanas en Santa Ayora, que su perseverancia guía a las niñas perdidas de regreso a la luz divina. Y después nada, ni artículos de prensa, ni inspecciones oficiales, ni testimonios de sobrevivientes, solo silencio. Hasta ahora sostuve el registro en mis manos durante días, sin saber qué hacer. Cada vez que lo abría, sentía que profanaba una tumba. No podía dormir, no podía comer. Soñaba con niñas sin rostro tras ventanas estrechas, con voces ahogadas bajo el suelo, con una campana sonando sin torre. Al final pedí una licencia. Conduje hasta Runhollow, un pueblo carbonero muriendo lentamente en el valle. En un restaurante junto a la Ruta 29, pregunté a una camarera si había oído hablar de Santa Ayora. Se detuvo y murmuró: ¿quieres decir la casa de la colina? Los lugareños la llamaban Santa. La madre Agatha Bell llegó a Pennsylvania con 3 baúles, una Biblia de cuero gastado y una presencia que silenciaba salas. Apenas medía 1,5 metros, pero su voz era baja, controlada, siempre medida, nunca apresurada. Sus ojos, tan agudos como la pizarra, sostenían la mirada hasta incomodar a hombres hechos y derechos. Decía haber sido llamada en cartas personales, archivadas de manera extraoficial por un sacerdote que siempre dudó de ella, describía una visión de la Virgen Inmaculada, luminosa y llorando, arrodillada en ceniza. La visión le ordenó purificar a las muchachas de la nación, edificar una casa de obediencia en una tierra consumida por el caos. La guerra civil arrasaba. Las familias estaban destrozadas y la moral, pensaba ella, se desmoronaba como las riberas del Allegheny. Así levantó un muro figurado y literal para mantener fuera la corrupción del mundo y dentro lo santificado, pero no lo hizo sola. Como todo imperio de crueldad, Santa Ayora tuvo arquitectos y cada uno cumplió su papel con la precisión de un reloj catedralicio. La hermana Marcela, el brazo de la corrección, alta, severa, forjada en disciplina antigua, venía de un convento extinto en Normandía, donde la mortificación física era santa. Llevaba un cinturón de cuero bajo el hábito, ceñido a las costillas como recordatorio del dolor divino. Sus manos eran grandes, encallecidas por años de penitencia manual. Marcela supervisaba castigos corporales y psicológicos. Las rebeldes eran sometidas a las estaciones de reflexión. Un ritual de penitencia inspirado en la pasión. Cada estación, equivalente a humillación, negación, restricción o hambre. Creía que el dolor era el único idioma honesto de las impuras. Una nota anónima sobreviviente dice: me hizo arrodillarme sobre arroz. Durante 2 horas. Perdí la sensibilidad en las piernas. Me susurró: deja que tu cuerpo se rompa para que viva tu espíritu. La hermana Eugenia, la sanadora de la mente. No todas las cicatrices eran visibles. Con voz suave y modales gentiles, ofrecía tisanas.
Curativas. En realidad, manipulaba la química. Antes de unirse a la orden había sido boticaria, mezclando digital, belladona, láudano, sustancias para debilitar. Provocar visiones, silenciar. Las chicas que bebían sus infusiones hablaban de sueños intensos, lapsos de memoria, sensación de estar fuera de sí. En los registros estos episodios eran llamados episodios de gracia. Las que reaccionaban mal eran enviadas al aislamiento. Las que veían ángeles o a la Virgen eran exhibidas en la capilla para atestiguar su transformación. Sus delirios se convertían en herramientas. Eugenia llevaba notas detalladas de tolerancia, conducta y grado de manipulabilidad. Lo llamaba farmacología espiritual. El hermano Zorn, el constructor, el único hombre permitido en los terrenos, decía ser un jesuita exclaustrado, aunque no existía registro de su ordenación. Alto, callado, con uñas amarillentas y palmas manchadas de tinta, llevaba la sotana abotonada hasta el cuello y nunca miraba a los ojos. Construyó las cámaras de reflexión, los túneles subterráneos y los corredores nocturnos que permitían al personal moverse sin ser visto. Por la noche supervisaba el trabajo del coro. Silencioso, un grupo rotativo de chicas drogadas y somnolientas obligadas a limpiar, cargar y mantener el orden en silencio. Rumores recogidos en las cartas de la hermana Corvina describían la afinidad de Sohn por la experimentación. Las chicas que él favorecía nunca se volvían a ver. Herramientas desaparecían de la lavandería, los candados se reforzaban. El sótano de la capilla estaba prohibido y nadie se atrevía a preguntar por qué sus botas solían estar embarradas mucho. Después del anochecer. La hermana Isolda, la guardiana de registros. Sí. Eugenia adormecía la mente y Marcela quebraba el cuerpo, Isolda borraba la memoria. Era la más peligrosa, no porque dañara a las chicas, sino porque hacía que el mundo olvidara que existían. Ella manejaba toda la comunicación externa, redactaba cartas a las familias, archivaba informes falsificados de progreso, firmaba con la propia caligrafía de las niñas, estudiaba sus patrones de habla, imitaba sus giros de frase y construía una fachada de estabilidad hacia el exterior. Si una familia preguntaba con demasiada insistencia, Isolda respondía con frases como, su hija progresa maravillosamente. En madurez espiritual, no está lista para distracciones terrenales. También mantenía el libro blanco, el registro oficial usado en los reportes diocesanos. Allí figuraban nombres, fechas de ingreso, estado de bautismo y traslados. Ninguna muerte, ningún accidente, ningún incidente. Pero debajo de su catre, envuelto en hule, estaba otro libro, el libro rojo, sin encabezados, solo números y anotaciones breves y brutales. Número 31. Rechazó la comunión removida. Número 58. Habló durante el silencio nocturno. Confesión fallida. Trasladada. Mimir 112. Intento de escape. Reasignada. TT. Lo que significaban esas iniciales no quedó claro hasta mucho después. La doctrina de Ágata. La filosofía espiritual de la Madre Ágata era una mezcla de ortodoxia católica, misticismo medieval y control psicológico. Escribía sermones con títulos como El útero de la obediencia, la penitencia como arquitectura, romper el espejo, borrar la identidad para la gloria. Creía que cada niña era un recipiente a vaciar para luego rellenar con luz divina. Pero para lograrlo, decía, había que quitar primero el nombre, la voz y la memoria. No las llamaba hijas, sino ofrendas. Para 1870, la población en Santa Hora rondaba entre 60 y 70 chicas en cualquier momento, aunque el ingreso anual era de 20 a 30. ¿A dónde iban? No había traslados, ni tumbas, ni notas en la prensa, ni avisos de partida, pero los números nunca crecían ni descendían porque Ágata, Marcela, Eugenia, Isolda y Zorn habían construido algo mucho más escalofriante que un reformatorio, un sistema autosuficiente de purificación y borrado. Y el mundo, distraído por guerras y epidemias, lo permitió. Un fragmento de un diario confiscado en
1902, recuperado durante la demolición de un granero cercano. Fue escrito por una niña llamada Clara Mallon. Decía, no me permiten decir mi nombre. Me llaman. 41. No he visto el exterior en 5 meses. Mi amiga Elsie fue llevada durante las oraciones nocturnas. Su cama ya no está. Su nombre tampoco. Nadie dice nada. El silencio es más espeso que los muros. Creo que murió. Creo que yo también lo haré. El mundo nunca se quedó sin niñas. Los registros de ingreso de Santa Llora, conservados en el libro blanco, eran asépticos y clínicos, nombre, fecha de llegada, parroquia patrocinadora, estado de pago. Pero bajo ese delgado papel de verdad se escondía un algoritmo mucho más oscuro. El proceso de selección no era aleatorio ni benévolo. Era una máquina de control lubricada por el miedo, el dinero y la cooperación silenciosa de quienes no hacían preguntas. Y todo comenzaba con una carta. Las familias ricas eran las primeras en la fila. No lo llamaban lo que era, ni destierro ni abandono. Usaban eufemismos, retiro moral, reclusión temporal, reforma religiosa. Si una niña se volvía incómoda, demasiado rebelde, demasiado lista, demasiado ruidosa, era enviada por su seguridad. El proceso era simple. Un sacerdote discreto o un consejero familiar recomendaba Santa Llora. Se hacía una donación, un carruaje llegaba. Ningún regreso previsto, ningún documento acompañaba a la niña, ningún juicio, ningún crimen, solo una suave desaparición en las colinas. A cambio, las familias recibían cartas manuscritas de la hermana Isolda cada pocos meses, asegurando el progreso espiritual de la muchacha, siempre firmadas con la propia letra de la hija, aunque ninguna de ellas volvió a tocar una pluma jamás. Las niñas de clase trabajadora sufrían un destino más brutal. Venían de orfanatos abarrotados, granjas endeudadas o parroquias urbanas pobres, donde las patrullas de moralidad rondaban como lobos. Bastaba un rumor. Que una chica había reído con un muchacho o caminado sola de noche sin cargos, sin defensa, eran remitidas. Mediante el acta de custodia moral de la Iglesia, una política promovida en los años 1860 por diócesis conservadoras. Permitía institucionalizar con aprobación eclesiástica a niñas consideradas en riesgo de impropiedad. Estas llegaban de noche, a menudo encadenadas. Eran las que gritaban, las que se resistían al ingreso, las que arañaban las puertas de la capilla. Pero tras una semana en reflexión y un sorbo del té purificador de la hermana Eugenia, la lucha desaparecía. Para la segunda semana ya no hablaban, para la tercera no recordaban. Una vez dentro, a cada niña se le asignaba un número. Ese número determinaba toda su existencia. El personal no las llamaba por nombre, sino por categoría. GEC. Candidata a sepultura, FS, apta para servidumbre, TT. A ser transferida, si espiritualmente irrecuperable. Ellas no conocían estas clasificaciones, pero dictaban desde su dieta hasta su dormitorio y al final su destino. La selección era supervisada personalmente por la madre Ágata y la hermana Rebeca, sobrina de Marcela, que se unió a la orden a los 19 y pronto se convirtió en guardiana de ingresos. Tenía un don para leer psicológicamente a las niñas. Con una mirada a la postura temblorosa o una confesión susurrada. Durante la oración, sabía si la niña se quebraría, se doblaría o ardería. Su cuaderno, preservado en fragmentos en los archivos sellados del Vaticano, describía a las chicas en términos de utilidad. Número 28. Pasiva, disociativa, prometedora para trabajo. Número 36. Desafiante, intacta, riesgosa. Recomendar retiro. Número 47. Ojos expresivos, fuerte apego a compañeras. Peligrosa. Recomendar. Terminación. Las FS eran entrenadas en lavandería, cocina y costura. Se les alimentaba mejor, se las mantenía dóciles y finalmente eran vendidas. No de manera oficial, sino a través de una red de colocaciones organizadas por mecenas ricos de la Iglesia. Eran
Contratos de servidumbre firmados por la dirección de Santa Ayora en nombre de las niñas. Una vez colocadas, desaparecían de todos los registros. Las familias que las recibían creían estar rescatando a muchachas caídas. En verdad, estaban comprando sirvientas bien entrenadas, atadas por el trauma, que jamás cuestionarían una orden, ni hablarían fuera de lugar. Las clasificadas como jefe eran diferentes. Eran las indomables, las que resistían. La doctrina, las que mantenían un sentido de sí mismas, incluso tras días de ayuno, castigo o sedación. Su destino era simple. En un mes desde su clasificación desaparecían a veces hacia las cámaras de reflexión, a veces hacia pruebas médicas y a menudo hacia el horno detrás de la lavandería. Encendido cada noche por el hermano Sohn. El libro de registros nunca usaba la palabra muerte. Usaba palabras como partida, ascendida o simplemente un espacio en blanco. Luego estaban las chicas TT, eran las que habían visto demasiado, sabían demasiado o habían hecho las preguntas equivocadas en el momento equivocado. Estaban marcadas para traslado, pero nunca ocurría ninguno. En su lugar eran llevadas a los corredores nocturnos. Los testimonios de sobrevivientes son raros, casi inexistentes. Pero una muchacha, la hermana Mary Calpel, que escapó en 1892 y vivió el resto de su vida como mujer. La silenciosa en Vermont. Dejó una única hoja de notas. Estaba escondida en el hueco de su crucifijo. Encontrada solo tras su muerte. En ella escribió, venían después de vísperas. Siempre dos. Una sostenía la lámpara, la otra la soga. A la chica la amordazaban. Nos enseñaban a no gritar. Nos decían que habían ido a servir en la viña del cielo, pero yo escuchaba gritos en el sótano y vi que el fuego nunca se apagaba. La selección no era solo logística, era guerra espiritual librada. Tras puertas cerradas, justificada por la escritura, reforzada por el silencio. Incluso las chicas que sobrevivían el primer año no estaban seguras, porque cuanto más tiempo permanecían, más valiosas se volvían y más peligrosas. En cuanto una empezaba a formar amistades, recordar detalles o preguntar por las desaparecidas era señalada rápidamente. La hermana Isolda lo llamaba la chispa de reindividuación, una amenaza para el ecosistema de obediencia. A esas chicas se las quebraba de nuevo o se las eliminaba. No. Había tercera opción. Para 1875, el proceso estaba tan perfeccionado que la evaluación de ingreso tomaba solo una hora. La hermana Rebeca entrevistaba a la nueva bajo la apariencia de una oración de bienvenida, pero en realidad perfilaba, catalogaba reacciones. Analizaba tono y lenguaje corporal como una maestra de ajedrez leyendo a su oponente. Esa hora decidía su vida y al terminar la chica era conducida al dormitorio de su categoría asignada. Nadie explicaba por qué algunos pabellones tenían colchones más blandos o por qué ciertos dormitorios se vaciaban cada pocos meses y nunca se volvían a llenar. El hallazgo más escalofriante provino de un fragmento de registro bautismal recuperado de una tubería colapsada durante obras en 1974. En el 23 nombres de chicas habían sido borrados con ácido. Solo uno permanecía legible. Clara Malin, bautizada en 1864. Trasladada a 1866. Pero no había instituciones receptoras, ni órdenes firmadas, ni confirmaciones. Solo una palabra junto a su nombre en tinta desvaída, borrada. Ayora no fue construida para el sonido. Los pisos eran de piedra, los techos altos, las paredes forradas con doble capa de yeso y CR de caballo, lo bastante gruesas para sofocar los gritos, las puertas de pino macizo reforzadas con bisagras de hierro, las ventanas estrechas, altas y selladas desde afuera, hasta los pájaros mantenían distancia. El silencio no era un efecto secundario, era el objetivo. Desde el momento en que una chica entraba, se le repetía lo mismo. Hablar es pecado hasta ser santificada. Durante los primeros 30 días eran sometidas al ayuno vocal, una doctrina inventada por la madre Ágata, basada en el silencio monástico, pero mucho más severa. No podían hablar con el personal, ni susurrarse entre ellas, ni tarare, ni llorar en voz alta.
Una sola infracción las mandaba a tiempo de reflexión. Una celda oscura bajo el dormitorio, no más grande que un ataúd en vertical. Apenas espacio para sentarse, sin estirarse, sin cama, sin vela, sin sonido, salvo la respiración y la piedra. Algunas salían rotas, otras no salían nunca. El edificio tenía forma de cruz. El ala horizontal albergaba los dormitorios. La espina vertical iba de la capilla hasta el incinerador. Los sótanos formaban un laberinto usado para almacenamiento o castigo. Cada pasillo tenía rendijas estrechas por donde el personal observaba sin ser visto. Cada dormitorio, una trampilla con cerrojo hacia la bodega. Por la noche, los pasillos eran patrullados por el hermano Son. Su farol la única luz. Las niñas lo llamaban el hombre sombra. Su presencia no se anunciaba, simplemente aparecía la sotana negra arrastrándose sobre la piedra como pergamino mojado. Su llavero sonaba antes de llegar, siempre un segundo demasiado tarde. Los dormitorios tenían nombres que nadie pronunciaba en voz alta. El pasillo de sal, donde los recién llegados se quedaban con las rodillas en carne viva por restregar suelos. El dormitorio de gracia para las obedientes, bien alimentadas, preparadas para colocación. La sala fría, nombre no oficial, donde se llevaban a las enfermas o rebeldes. Pocas regresaban, las camas estaban numeradas, cada una era despojada y rehecha a diario, estuviera ocupada o no. Clara Malin, que había sido la número 41, guardaba un trozo de tiza escondido en la costura del colchón. Cada vez que una niña desaparecía, hacía una cruz bajo su tablilla. A la semana 12 ya tenía 6 marcas. Para el final de la primavera, 13 intentó seguirles la pista. Guardaba sus nombres en la mente como oraciones. Elsie, que contaba chistes durante la colada. Winifred, que lloraba en silencio, creyendo que nadie la oía, yo, que dibujaba pájaros con el dedo en la pared del dormitorio. Todas desaparecidas sin aviso. Una noche estaban allí compartiendo pan duro o murmurando salmos. A la mañana la cama estaba desnuda, su número borrado de la pizarra, sin preguntas, sin explicaciones. Una noche Clara extendió la mano para tocar el brazo de Elsie en la oscuridad. Encontró solo lino frío. Nada más. Las niñas aprendieron a no preguntar. Cuando una susurró, ¿dónde está? La hermana Marcela apareció en minutos. El castigo llegó rápido, no solo para la que habló, sino para todo el dormitorio. Marcela lo llamaba expiación comunitaria. Las niñas lo llamaban el ayuno del llanto. 3 días sin comida, un único himno repetido sin cesar. Después de eso, nunca volvieron a preguntar. La capilla era el único lugar donde se les permitía hablar una vez por semana en confesión grupal. Cada niña se ponía de pie, inclinaba la cabeza y repetía, he pecado en pensamiento y silencio. Entrego mi voz al Señor. Fallar una sola palabra significaba una marca en el libro de conducta de Isolda, con 3 marcas, la niña era reasignada. Usualmente a la sala fría. Algunas la llamaban el ala de la muerte. El personal nunca reconocía ese nombre. Uno de los pocos fragmentos conservados del diario de tiza de Clara, luego hallado grabado bajo una tabla del suelo, decía, intenté hablar con Winifred hoy. Ella se apartó. Sus ojos están siempre abiertos ahora, incluso cuando nada ocurre. Ve algo que nosotras no. Anoche. Se sentó en la cama y dijo, el fuego viene. Luego se recostó y durmió como si nada. Esta mañana ya no estaba. El aire en Santa Hora se volvía más pesado. Con cada desaparición. Las niñas se estremecían al oír llaves, dormían mirando la puerta, comían sin masticar fuerte. Había rumores apenas insinuados. Con la mirada, que la hermana Eugenia llevaba un té especial a la sala fría, que el hermano Son tenía cadenas en la sala del horno, que algunas camas nunca eran asignadas, pero siempre estaban hechas, que en algún lugar del edificio había una habitación sin puerta, incluso el exterior estaba controlado. Había un
Patio cercado por muros altos de piedra, donde las chicas podían tener una hora de sol al día si el clima lo permitía. Ellas lo llamaban el jardín de la lamentación. En el centro un árbol, marchito sin hojas, junto al cual las obligaban a cavar zanjas poco profundas. Como ejercicio de humildad. Usaban las mismas palas durante años, las empuñaduras gastadas por manos pequeñas. Nunca veían a dónde iba la tierra. Clara escribió, nos hacen cavar hoyos cada tercer día, siempre en distintos lugares. Nos dicen que es por disciplina, pero tienen el tamaño de tumbas. Creo que son tumbas. La semana pasada vi el collar con cruz de Joe en la tierra junto a uno. Lo enterré otra vez por si alguien miraba. No eran las palizas ni el frío lo que agotaba a las niñas. Era el silencio, la lenta erosión de la conexión, saber que nadie vendría, entender que hablar era desaparecer, que la amistad era una carga, que la curiosidad era fatal y lo peor. Comprender que el personal no intentaba reformarlas. Intentaba borrarlas. El fuego comenzó en la lavandería, finales del otoño de 1866. Poco después de medianoche. Para la mañana la estructura no era más que ladrillos ennegrecidos y vigas retorcidas. El aire olía a ceniza, lana quemada y algo más pesado, algo agrio y metálico que impregnó la hierba durante días. La causa oficial, un farol olvidado, un trapo descuidado. El saldo oficial, 3 chicas perdidas. Sus nombres nunca fueron inscritos en el libro rojo. El personal aseguró que habían sido visitantes. Nadie afuera lo cuestionó, pero los huesos carbonizados hallados bajo el dintel colapsado contaban otra historia. Estaban encadenados por los tobillos. La madre Ágata envió una carta a la diócesis, pidiendo un reemplazo en el personal. Alguien con formación médica, preferiblemente callada, soltera y devota. Lo que recibió fue a la hermana Corvina Bell, una novicia del convento costero de Santa Tela. Corvina tenía 24 años, ojos brillantes y una ansia genuina de servir. Su orden se especializaba en atender heridos durante la guerra. Había visto amputaciones, fiebres, la lenta agonía de hombres con los pulmones llenos de sangre, pero nada la había preparado para la quietud de Santa Llora. Llegó en carreta sin escolta, los zapatos aún polvorientos de sal marina. En la puerta, el hermano Sohn la recibió sin palabras, solo con una inclinación de cabeza, y la condujo al interior. Lo primero que notó fue el frío, no solo de temperatura, sino de ambiente. Las paredes parecían absorber el calor. No había risas, ni charlas, ni el golpeteo de vajilla o pasos. Solo un silencio monástico, antinatural, incluso para estándares de clausura. La hermana Marcela le dio el recorrido. Ninguna pregunta innecesaria, advirtió. Ningún contacto con familias, ningún diario, ningún objeto personal. Todas las cartas pasan por la hermana Isolda para su revisión. Es mejor enfocarse en lo eterno, no en lo terrenal. Las tareas de Corvina incluían revisar a las más jóvenes de noche, distribuir medicinas y limpiar heridas menores fruto de la corrección espiritual. Su primera semana pasó sin incidentes hasta que notó algo extraño. Cada pocas noches, un grupo distinto de niñas desaparecía de su dormitorio. No todo el día, solo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre del mismo rango de edad, entre 12 y 15 años, siempre el mismo patrón. Regresaban al amanecer, exhaustas, pálidas, a veces cojeando. Nunca hablaban de a dónde habían ido. En su 10ª noche, Corvina se levantó temprano para maitines y cruzó el corredor del ala oeste. Al final del pasillo vio una linterna moverse en silencio, sostenida por el hermano Sohn. Detrás de él, 6 niñas. Avanzaban en fila, descalzas, con el cabello suelto, los rostros vacíos. Parecían medio dormidas o drogadas. Ella se apretó contra la piedra, el corazón golpeando. Sohn las condujo escaleras abajo, detrás de la capilla, hacia él. Ala del incinerador. No volvería a verlas en 3 días. La mañana siguiente. Preguntó a la hermana Eugenia dónde habían ido las niñas.
Eugenia no parpadeó. Allenden al coro nocturno. Corvina se sobresaltó. Nunca he oído de esa práctica. Eugenia sonrió leve y triste. No es para las recién llegadas. Y no dijo más. Corvina empezó a tomar notas en secreto escondidas entre las páginas de su salterio. 16 de octubre. Niñas, 13, 22, 28 ausentes de dormitorio 3B regresaron a la mañana. La número 22. Con moretones en las muñecas. 21 de octubre. Oí llanto en el pasillo del sótano. Puerta cerrada sin respuesta al llamar. Velas de capilla ya encendidas a las 4. 24 de octubre. Niña llamada Lete, unos 14 años, retirada de labores en el jardín, ausente 2 días. Volvió con la mirada vacía, sin hablar. Durante 48 horas. En momentos privados intentó hablar con las niñas. La mayoría la miraba como si no estuviera. Algunas se estremecían al oír su voz. Una susurró, no preguntes. Eso las llama. Corvina empezó a desmoronarse. Dejó de dormir, saltaba con cada pisada. Comenzó a revisar sus propias puertas 2, 3 veces por noche. Soñaba con un coro de niñas con la boca cosida, tarareando himnos que nunca había aprendido. Una noche volvió a su catre y halló su salterio desaparecido. En su lugar, un papel. La obediencia es paz, el silencio es santidad, la curiosidad es orgullo. Madre Ágata. Al día siguiente, la hermana Isolda la castigó asignándole el inventario de registros bautismales antiguos, disfrazado de trabajo clerical. Allí, en el fondo de una caja dañada por el agua, halló un registro con marcas de quemaduras en los bordes, la tinta chamuscada, pero aún legible. 17 nombres, todas niñas, todas bautizadas en 1866. Todas marcadas de Obocata, llamadas por Dios. Ninguno de esos nombres figuraba en los dormitorios, ni en los libros, ni en las listas. Uno de ellos, Mariel Koch, lo había visto Corvina garabateado con sangre en el interior del armario de la enfermería. Solo 3 letras, MC. Entonces comprendió la verdad. El incendio en la lavandería no había sido un accidente. Fue una tapadera. Esa noche, Corvina desobedeció órdenes. A las 3 de la mañana siguió la luz de una linterna a escaleras abajo, detrás de la capilla, hasta una puerta que jamás había abierto. Estaba sin cerrojo. Lo que halló fue un corredor de piedra alineado con ganchos, jirones de lino, grilletes de hierro, un pilón que olía a pelo y lejía, un montón de himnarios desgastados con páginas arrancadas y en la esquina un bulto cubierto con lona, de forma humana y pequeña. No lo destapó, huyó. Al confrontar a la madre Ágata a la mañana siguiente, ésta solo asintió. No estabas lista, dijo suavemente. Ahora lo estás. Es hora de tu voto de silencio. Esa noche la hermana Corvinabel fue trasladada a la sala. Fría. Permanecería allí invisible durante 11 meses. El incinerador estaba al fondo del ala oeste, su chimenea ennegrecida por hollín, siempre humeando. Incluso en verano. Oficialmente era el incinerador de lavandería, pero las niñas lo llamaban el muro de ceniza. Decían que sus paredes lloraban negro. Que la piedra siempre estaba tibia. Que si pegabas el oído podías escuchar respiraciones, no estaban equivocadas. El incinerador había sido la primera construcción del hermano Zorn, un enorme horno de ladrillo con puertas de hierro del tamaño de ataúdes y una compuerta trasera accesible solo por un cerrojo. Se decía que quemaba ropa en mal estado o comida echada a perder, pero funcionaba día y noche sin importar la carga. Ninguna niña tenía permitido entrar. Nadie veía lo que salía. Hasta 1870, cuando llegaron las lluvias. Esa primavera, la crecida de un arroyo inundó los corredores bajos. La piedra se agrietó, el mortero sangró negro y fragmentos de hueso afloraron en el desagüe detrás del incinerador. Un hermano lego visitante los encontró. Atascados en la rejilla, una falange, media mandíbula y una cruz de plata.
derretida en los bordes. Los objetos fueron recogidos en silencio, guardados en caja y etiquetados como especímenes médicos. El hombre nunca fue invitado de nuevo. Detrás del incinerador, en el taller de Zorn, había un libro distinto a los demás, en cuaderno, en cuero oscuro, marcado solo con la letra T. Dentro había diagramas de vagones modificados, cajones con falso fondo y contenedores de ceniza sellados. Cada entrada incluía fecha, peso y notas. Número 59. Volátil. Peso final, 70,1. Número 104. Expiró bajo sedación. Cremada en 36, residuo denso, recomendar ciclo doble. No había nombres, solo números. Los mismos números que las niñas llevaban cosidos en las mangas de sus uniformes. El personal nunca reconocía el horno en voz alta, pero su presencia pesaba sobre el asilo como una segunda cruz. Todas sabían que una vez etiquetada como jefe, grave candidate, no quedaba más de una semana. Serías llamada en la noche, no volverías. Lo que seguía era un ritual. La hermana Eugenia administraba su último té. La hermana Marcela rapaba la cabeza. Se entonaba un himno final en la capilla al que nadie más podía asistir. Lo llamaban la ascensión estrecha. Pero no todas eran quemadas. Algunas eran consideradas aptas para colocación. Las chicas FS for Servitude eran entrenadas en bordado, cocina, costura, obediencia. Se les enseñaba a no hablar, salvo que se les hablara, a inclinar la cabeza al ser interrogadas, a recitar la escritura al instante. Una vez listas, eran enviadas a través de una red de benefactores de la iglesia. Casas adineradas, internados, incluso misiones en el extranjero. Oficialmente eran colocaciones santas, en realidad contratos de servidumbre no pagada a cambio de donaciones a la orden. Nadie hacía seguimiento, nadie regresaba jamás. Una página del libro oculto de Isolda decía, N91, vendida a Eric State, Nueva York. Documentación falsificada, prueba de 6 meses acordada. Na95, inadecuada para colocación. Rechazó la escritura reasignada al muro. N96, fuerte, resistencia mínima. Aprobada para envío a Lisboa. Las anotaciones eran frías, transaccionales, cada niña reducida a potencial laboral y docilidad emocional. Las que servían generaban ganancias, las que preguntaban eran eliminadas. Y las que se desvanecían en ceniza nunca volvieron a ser nombradas. Para 1875. El sistema había evolucionado en una empresa perfectamente engrasada. La madre Ágata coordinaba las finanzas. La hermana Isolda se encargaba de la documentación falsificando papeles de viaje, cartas a las familias y traslados parroquiales inventados. La hermana Eugenia administraba sedantes y venenos. El hermano Sohn se deshacía de los restos. La hermana Marcela se aseguraba de que la disciplina permaneciera absoluta. Cada desaparición tenía un rastro de papeles, pero nunca uno que apuntara hacia adentro. Cada familia recibía una carta. Su hija ha encontrado paz en los campos de misión. Ha tomado un voto de silencio y no volverá a escribir. Ha sucumbido a la enfermedad. Pero su alma estaba limpia. Las cartas eran elegantes, escritas con la propia letra de la niña, imitada por Isolda tras semanas de estudio. Todas incluían una oración final y un postdata. La recordó en su último aliento. A las niñas que preguntaban por sus compañeras desaparecidas se les decía que habían sido elegidas. A las que lloraban demasiado se les daba un tónico calmante y a las que gritaban se las llevaba al jardín, donde cavaban zanjas poco profundas. Bajo el pretexto de ejercicios de humildad, muchas comenzaron a aceptar la lógica del lugar. Mejor ser elegida que quemada, mejor desaparecer en la casa de otro que en humo. Mejor servir en silencio que ser silenciada para siempre. En 1876, un sacerdote de Boston visitó a Padre Dewey encargado de investigar rumores de impropiedad
Permaneció 2 días, hizo pocas preguntas, comió solo. La mañana de su partida le entregaron una estola bordada a mano con lirios y corderos. Había sido confeccionada por 6 niñas, todas de la clase FES. 3 semanas después, el padre Dewey hizo una donación personal de $2,000 a la Orden de Santa Jofina. Su informe decía: Santa Ayora es un brillante ejemplo de educación redentora. No observé conducta indebida. Las 6 niñas habían desaparecido para cuando su carta llegó a Roma y el horno siguió ardiendo año tras año, hasta que las piedras se tornaron grises, hasta que la chimenea se agrietó y la hierba bajo ella se negó a crecer, hasta que el viento, al atravesar el patio, llevaba consigo un tenue olor a dientes viejos y lana húmeda. Aún ahora, mucho después de que el lugar se haya desmoronado, se ven las manchas de hollín incrustadas en los ladrillos como huellas digitales. No se lavan, nunca lo harán. Las campanas de Santa Ayora sonaban cada 3 horas. Vísperas, maitines, prima, tercia, como un aliento extraído de pulmones de piedra. Las niñas se movían por ellas, rezaban por ellas, dormían y despertaban por ellas. Y sin embargo, la noche del 14 de junio de 1878. En plena tormenta, las campanas no sonaron. Un rayo golpeó la aguja oriental poco antes de la medianoche. Partió la cruz en 2 y chamuscó las cuerdas del campanario. Nadie se atrevió a subir esa noche, ni siquiera el hermano Sohn. Y en el silencio que siguió, un silencio nunca antes oído en Santa Ayora, una niña escapó. Su nombre era Joanna Run, 13 años, dormitorio. Número 2, etiquetada FS condicional por su obediencia y habilidades de bordado. Pero Juana tenía algo que las hermanas no vieron. Podía recordar. Recordaba la risa de Lete. Recordaba las marcas de tiza de Clara, recordaba a las niñas que salían de noche. Recordaba que las campanas siempre sonaban hasta que no lo hicieron. Esa noche, mientras las hermanas corrían a contener los daños de la tormenta, Joanna se deslizó por la puerta abierta en el muro del jardín. El viejo sauce había caído aplastando la esquina sur. Nadie notó la brecha hasta la mañana. Ella corrió descalza por él. Barro y el matorral, cruzando 2 millas de pasto encharcado hasta llegar a la cabaña de un guardabosques al borde del bosque de Arrow. Se desplomó en su porche. El hombre se llamaba Gareth O'Connell, 61 años, viudo y parcialmente sordo. Cuando abrió la puerta y vio a la niña empapada, temblando, cubierta de llagas, la metió dentro sin preguntas, le dio pan, la envolvió en una manta y escuchó mientras ella hablaba a retazos la primera vez que usaba la voz en meses. Le contó sobre el silencio, sobre las zanjas, sobre los números en las mangas. Le habló del coro nocturno, del olor del ala oeste. O'Connell no durmió esa noche ni la siguiente. 3 días. Después condujo a la niña hasta la oficina parroquial en Renford y presentó su informe. La oficina del obispo recibió el relato con escepticismo. La niña estaba traumatizada, confundida, posiblemente inestable. Pero luego llegó una segunda carta, un sobre anónimo, sin firma, con sello de New Haven. Dentro una fotografía de un collar en cruz quemado, una lista de 12 nombres de pila, todos con fechas de traslado, y una cita escrita con una letra desconocida. Bajaron bajo la capilla, pero nunca volvieron a subir. Coincidía con las notas bautismales encontradas por la hermana Corvina, desaparecida de los registros públicos el año anterior. Alguien más había, alguien dentro. Por primera vez en 27 años, Santa Ayora fue puesta bajo revisión silenciosa. No una investigación, no una acusación, solo una visita de cortesía de la arquidiócesis. 2 sacerdotes y un secretario diocesano llegaron a caballo. A principios de agosto. La madre Ágata los recibió en la capilla con pan, vino y escritura. Les ofreció los registros recién reescritos. Les ofreció su palabra envuelta en seda e incienso. Los sacerdotes permanecieron 48 horas. Partieron con muestras de bordado, copias de himnos diarios y 3 cartas escritas con letra infantil. Querido papá,
me encanta aquí. Rezo por ti todos los días. Madre Ágata dice que pronto estaré lista para visitar tu obediente hija Rosalí. Las cartas eran falsas. Rosalí había muerto 6 meses antes. Sus cenizas habían sido arrojadas tras el incinerador junto con los desechos de la lavandería, pero alguien más había visto la fuga de Juana. Una sirvienta de cocina llamada Maroline, de 16 años. Conocida por su silencio y su memoria inusual, había presenciado la salida por la brecha. Guardó silencio semanas hasta que una mañana la hermana Eugenia deslizó láudano en su té tras las oraciones. Mara se desplomó fregando el suelo. Al despertar en la enfermería, empezó a hablar en voz baja, clara, con la cadencia de una testigo que no temía morir. No huyó, se fue. El muro estaba abierto. Las campanas no la detuvieron. En 48 horas, Mara fue transferida a la sala fría. En 72 había desaparecido. En el bosque de Arrow, Gareth O'Connell recibió una nota clavada en su puerta. Deja a la niña en los escalones de la capilla. No habrá segunda advertencia. No obedeció. En cambio, puso a Juana en un tren de carbón rumbo a Boston bajo un nombre falso. Fue acogida por una enfermera retirada que había servido en la Guerra de Secesión. Joan Wren. Desapareció de los registros en 1880. Pero una tal Miss Cota, Ward, que trabajó en un refugio de niñas en Vermont entre 1884 y 1909, escribió una vez, el silencio en algunas instituciones no es paz, es entierro. Nunca firmó su nombre completo. En Santa Llora, las campanas fueron reparadas, la cruz rehecha y cuando volvieron a sonar lo hicieron más fuerte que nunca, como advertencia, como reclamo, como la voz de un lugar reafirmando su dominio sobre sus fantasmas. Pero las paredes ya se habían agrietado. Alguien había salido, alguien había hablado y el silencio, una vez roto, nunca puede volver a ser entero. Creían que Clara Mallon estaba muerta. Había desaparecido en 1862, apenas 16 años, retirada y pálida. Marcada como inadecuada y reasignada a la sala fría. Su desaparición nunca fue cuestionada. Su nombre tachado del tablón del dormitorio. Sus pertenencias borradas del libro, pero Clara no había muerto, había escapado y lo había recordado todo. Regresó en 1880 bajo el nombre de hermana Aura Mouse, enviada por la Orden de Santa Brígida para observar las prácticas en Santa Llora e informar sobre su sanidad espiritual. Para entonces, Clara tenía 34 años, con mechones grises en las sienes y ojos que nunca parpadeaban largo. Su voz era suave, su tono medido, llevaba el velo perfectamente. Ella sabía exactamente qué decir. También sabía dónde enterraban los registros, donde estaba la escalera oculta, donde la trampilla. Bajo el dormitorio 3 crujía una sola vez. La madre Ágata estaba más delgada, pero no menos astuta. Sus manos temblaban apenas al escribir. Recibió a la hermana Elra con hospitalidad cálida y ensayada. Hace tiempo que no recibimos visitantes de Santa Brígida. ¿Voy dónde? Soy necesaria, respondió Clara con una sonrisa serena. Y lo decía en serio. Había esperado 18 años para volver a caminar por aquellos corredores de piedra para encontrar el fragmento de tiza aún encajado detrás de la cama número 41. Para arrodillarse junto a las rejillas oxidadas donde barrían las cenizas, para mirar de nuevo el techo de la sala fría. Y sentir la memoria de su voz siendo apagada allí. Por las noches, Clara salía de sus aposentos y volvía a trazar el mapa del asilo, señalando cambios. Tomando nota de guardias, siguiendo las sendas silenciosas del coro nocturno que aún existía. Pero ahora las niñas ya no lloraban, ya no preguntaban, eran entrenadas más jóvenes, quebradas más rápido y el incinerador ardía solo una vez por semana, más eficiente, más discreto. Clara observó desde el pasillo este como 2 niñas eran conducidas bajo la capilla. Una cojeaba, la otra apretaba un rosario como si fuera su única vida. Ninguna volvió por la mañana. Encontró primero a la hermana y Solda, más anciana ahora, casi ciega,
aún transcribiendo libros en tinta más negra que el pecado. Su voz, al hablar, era pergamino seco y negación. Estas niñas llegan en pedazos, nosotras las moldeamos de nuevo en obediencia. Clara le preguntó por Joanna Ron. La expresión de Isolda no cambió. El lobo siempre vuelve a olfatear su propio rastro. Algunos lobos regresan con fuego. Susurró Clara. En el armario de suministros de la enfermería, Clara halló su viejo salterio escondido tras un panel suelto, tal como lo había dejado casi 2 décadas antes. Dentro estaban las desapariciones registradas en código, las marcas de tiza, fechas, iniciales. Una página estaba arrancada. Al voltear el libro, bajo la contraportada había una última entrada escrita en sangre. Tenue como óxido. MC Fuego viene. Mariel Koch. Sus palabras habían sido profecía. Clara empezó a sacar objetos en secreto, trozos de tela con números. En las mangas, copias de registros de entierros con nombres jamás inscritos en archivos parroquiales. Los enviaba cada 3 días por mensajero a un contacto en Renford. Cada envío llevaba el mismo sello en cera, una campana rota, pero su tapadera comenzó a desgastarse. La hermana Marcela la observaba demasiado, las niñas la miraban demasiado tiempo. Y. La mañana del 2 de septiembre, Clara encontró una nota bajo su catre. Tu silencio fue tu fuerza. Has hablado demasiado. Esa noche fue convocada. La cámara bajo la capilla era más oscura de lo que recordaba. Más ancha ahora, limpia, organizada, con cadenas sustituidas por correas de lona, lámparas en las paredes para que ninguna sombra ocultara el pecado. La hermana Marcela la esperaba al final del corredor. Manos juntas, hábito impecable. Recuerdo tus ojos, dijo. Siempre lo hice. Me miraste cuando sostenía la palangana. No pestañeaste. Clara no respondió. Se suponía que ibas a ser una de las buenas, continuó Marcela, una de las que ayudan a llevar la carga. Lo fui, dijo Clara. Cargué cada nombre. Nunca los olvidé. Hubo silencio hasta que Marcela dio un paso al frente, sosteniendo un paño empapado en algo amargo y frío. Ahora. Los olvidarás, extendió la mano hacia el rostro de Clara, pero ella se movió primero. En la manga de su hábito llevaba un pequeño frasco de aceite de lámpara robado del cobertizo del jardín. En la otra, un chisquero de los usados para encender velas en las capillas. Empapó el paño. Luego la pared, luego su propia manga. Marcela retrocedió sorprendida. No vine aquí para morir, susurró Clara. Pero no me iré sin quemar las mentiras de estas piedras. E hizo saltar la chispa. El fuego no consumió el asilo esa noche. Pero lamió sus cimientos, chamuscó el suelo de la capilla, resquebrajó el altar, derritió la placa de bronce de la puerta del incinerador y cuando las hermanas llegaron, Clara ya no estaba. Solo quedaban cenizas y un salterio abierto en el Salmo 94. Aplastan a tu pueblo, oh Señor, y afligen tu heredad. Matan a la viuda y al forastero. Asesinan al huérfano. La semana siguiente, periódicos de Boston recibieron copias de los registros de entierros. Paquetes anónimos llegaron a casas de obispos con el sello de la campana rota. Y en la capilla de un pequeño orfanato en Dormont, una mujer que se hacía llamar maestra enseñaba a niñas a hablar de nuevo suavemente, con claridad, con sus propias palabras. Las pruebas eran aplastantes, docenas de libros falsificados, cartas de niñas desaparecidas, entradas con manchas de quemaduras y sangre, fotografías de mangas numeradas, ladrillos agrietados, himnarios chamuscados, todo enviado anónimamente desde pueblos de Massachusetts y Vermont. A finales de 1880, más de 137 páginas de documentación habían llegado a periodistas, obispos y un fiscal escéptico en Albany. Y aún así, nunca se emitió una acusación formal. La iglesia abrió una pesquisa interna. Nadie fue arrestado. La madre Ágata fue declarada incapaz de seguir dirigiendo por deterioro relacionado con la edad. La trasladaron discretamente a un hospicio en Roma. La hermana Isolda
Desapareció del registro de la Orden de Santa Jofina. Se rumoreaba que se ahogó en un cruce en ferry. Nunca se encontró su cuerpo. El hermano Sohn se retiró, aunque nadie lo vio marcharse. Su taller fue sellado. El horno desmontado en silencio. La hermana Marcela fue transferida a un convento en los Pirineos para descanso espiritual. Murió ese mismo año, supuestamente de enfermedad respiratoria. No se realizó autopsia. El informe emitido por la arquidiócesis decía, aunque se identificaron inconsistencias administrativas y lamentables descuidos, no se comprobó actividad criminal. La Orden de Santa Jofina actuó de acuerdo con directivas espirituales. El asunto está cerrado. 3 semanas después, un periodista que había presionado por un juicio criminal apareció muerto en un río cerca de New Haven. Causa: ahogamiento accidental. Sus notas nunca se recuperaron. Un obispo perturbado en privado por los patrones pidió que Santa Llora fuera desconsagrada, pero el proceso se retrasó. Burocracia, fondos. Prioridades cambiantes. Para 1883 el asilo estaba casi abandonado. Los dormitorios vaciados, el techo de la capilla colapsado en invierno, enredaderas trepando por el muro este. Como dedos reclamando la piedra. Y aún así, pese a la ruina, nadie tocó la sala. Fría, ningún lugareño se acercaba. Los niños se desafiaban a subir las escaleras y golpear la puerta. Ninguno aguantaba más de segundos. Algunos decían que aún se escuchaba al coro nocturno tarareando bajo las tablas. En 1891, una mujer llamada Miriam Wells envió una carta a un editor de Boston. Tenía poco más de 50 años. Trabajaba como criada. En la carta afirmaba ser una de las niñas originales trasladadas de Santa Llora en 1859. Detallaba su experiencia. Nos dijeron que íbamos a servir a Dios. Yo fregaba sangre de las losas. Tenía 12 años. Lo último que mi hermana me dijo fue, no dejes que te hagan olvidar quién eres. Yo lo hice durante 30 años. Lo siento. El editor archivó la carta. No fue publicada. Pero en 1913, durante la demolición de las ruinas restantes del asilo, los obreros encontraron algo detrás del altar, una caja de hierro, sellada incrustada en la piedra. Dentro un salterio chamuscado, pero legible, un mechón de cabello envuelto en lino, una lista de 143 nombres sin apellidos, solo iniciales, una nota final firmada solo CM. Si encuentras esto, créelo. Ellos hicieron un lugar que devoraba niñas. No dejes que vuelva al silencio. Se entregó al comité histórico. Se catalogó y se extravió. Hoy Santa Llora no es más que un campo. Las piedras hundidas en la tierra, la campana de la capilla rota en el sótano de un museo sin marcar, el viejo portón de hierro oxidado cerrado, enredaderas en sus barrotes como venas. Sin placa. Sin tumbas, sin nombres, pero algunos lugareños, los más viejos, aún evitan el sitio. Dicen que cuando el viento sopla justo, se escucha un canto suave entre la hierba, no un himno, una nana. Lo llamaban la casa en la colina. De Rat Hollow, un orfanato clausurado hacía mucho, programado para demolición. En la primavera de 1998. El terreno estaba cubierto de maleza, la chimenea medio colapsada. Pero dentro, tras un nicho tapeado en el corredor oeste, una cuadrilla de construcción halló un estuche metálico incrustado entre vigas. Era pequeño, oxidado y cerrado. Dentro había el diario de una niña con entradas fechadas entre 1861 y 1862. Una lista doblada de nombres de pila, 143 en total, 2 fotografías, una de una niña con ropa numerada, otra de la puerta agrietada del incinerador, un rosario infantil derretido en partes y una carta apenas legible. Si nadie nos recuerda, desaparecemos 2 veces. Di la verdad, aunque nadie escuche, dilo de todas formas. CM. Las iniciales coincidían con las halladas años antes, durante la demolición de Santa Llora. CM.
Clara Malin. Pero esta vez la caja no se perdió en un archivo polvoriento. Esta vez alguien escuchó. Sarah Dorsey, estudiante doctoral en Wellesley, que investigaba la ética del cuidado institucional, fue quien siguió la pista. Rastreó las iniciales hasta un registro de defunción en Dormont, donde halló el obituario de Aura Mouse Plus 1922. La caligrafía de sus cartas coincidía con la del diario encontrado en Rat Hollow. Los mismos bucles en la L, los mismos trazos incompletos en la T. Era ella. Clara Malin había sobrevivido y pasado sus últimas décadas escribiendo, archivando, dejando un rastro para alguien, cualquiera que lo siguiera. Sarah dedicó los siguientes 3 años a hurgar en archivos estatales, registros privados de la iglesia, archivos diocesanos abandonados. Cada nombre que rastreó de la lista, las 143 niñas, contaba la misma historia, sin certificado de defunción, sin registro de traslado, desaparecidas del archivo eclesiástico. La familia nunca volvió a saber de ellas. Algunas aún vivían en la zona. La mayoría había dejado de preguntar tras generaciones de silencio. Pero cuando Sarah llamó a sus puertas, cuando les mostró lo que había encontrado, las lágrimas brotaron. El silencio se quebró. Las historias salieron como heridas reabiertas a la luz. Una anciana, Martha Wren, tenía una vieja historia familiar sobre una niña llamada Juana que había huido de una terrible escuela. Decían que se fugó con gitanos, pero su abuela siempre susurraba algo distinto, que había escapado y nunca la perdonaron por ello. Sostenía en la palma un collar, uno con una campana rota. Creo que era suyo. Creo que quería que la recordáramos. La Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra aceptó ayudar. Para 2012 lanzó un proyecto formal, el Archivo de la Memoria de Ayora. Voluntarios escanearon páginas, transcribieron tinta desvanecida, buscaron tumbas, cruzaron registros parroquiales. Encontraron 41 nombres confirmados con fechas de ingreso en Santa Ayora y sin salida. Hallaron fragmentos de los libros de Isolda en una colección lateral del Vaticano, etiquetados como registros de enseñanza apócrifos. Y entre las páginas de un himnario perdido una nota con la letra de la hermana Eugenia. El horno nos limpia, el silencio nos protege. El 13 de marzo de 2005 se erigió un pequeño memorial cerca del campo donde una vez estuvo el asilo. Simple, solo una placa, grabada en piedra negra. En memoria de las silenciadas. 143 niñas conocidas. Solo por Dios. Una vez tomadas, ahora recordadas. La verdad no se pudrirá en la tierra. Dedicado por sobrevivientes, descendientes y testigos. Cada año desde entonces la gente deja ofrendas, cintas con números, cartas dirigidas a las niñas del coro, campanas pequeñas, mudas. Y de vez en cuando el viento sopla justo, se escucha entre la hierba una canción sin letra, un aliento atrapado en la piedra. La memoria de niñas que nunca dejaron de esperar ser encontradas.